multimillonario escucha a una mujer cantarle a su hija en el metro. Y le propone un contrato que cambiará sus vidas. Estación Carlos Pellegrini, pleno centro de Buenos Aires, el aire subterráneo retumba con el rugido de trenes que se aproximan y las voces apresuradas de oficinistas, vendedores ambulantes y artistas que buscan ganar algunas monedas. Los pasillos grises se llenan de anuncios gastados y murales coloridos que cuentan historias de un pasado vibrante. En medio de ese ir y venir, un hombre alto y serio, Lucas Santoro, camina junto a su hija de 6 años. Es la primera vez que él, acostumbrado al lujo y al aislamiento, decide tomar el metro como cualquier ciudadano. Su hija, de cabellos oscuros y mirada perdida, se aferra a la mano de su padre con la timidez de quien no ha encontrado motivos para sonreír en mucho tiempo. Mientras esperan en el andén, la multitud se mueve a su alrededor como un río constante. Un músico toca el bandoneón en la esquina, otro canta tangos enérgicos, y una joven con guitarra al hombro entona una canción folclórica de ritmo suave. Lucas observa todo sin demasiado interés aparente, en realidad, siente una curiosidad nueva, casi incómoda, por ese universo tan ajeno a su rutina de reuniones corporativas y eventos elegantes. De pronto, su hija fija la vista en aquella joven cantante, cuyo rostro mezcla la pasión de la música con la preocupación de no obtener suficientes monedas. «Papá, ¿la escuchaste?», susurra la niña, alando un poco de la manga de Lucas. Con gesto distante pero intrigado, él se gira hacia la dirección que la pequeña le señala. La joven, de cabello castaño recogido en una sencilla trenza, canta con dulzura una melodía que parece acunar el ambiente tenso del subterráneo. Su voz es cristalina y a la vez llena de una energía indescriptible. Nadie parece prestarle mucha atención, salvo la niña, que se acerca con pasos indecisos. ¿Te gusta cómo canto?, pregunta la joven suavemente, inclinándose un poco para mirar a la niña a los ojos. La niña asiente, todavía sin sonreír, pero con un brillo tímido que no había mostrado en mucho tiempo. Lucas, al notar la escena, avanza con cautela. No está seguro de cómo interactuar con desconocidos en un lugar tan público, pero la curiosidad lo empuja a acercarse. Al hacerlo, percibe en los ojos de la cantante una determinación que desentona con la situación precaria de cantar en el metro a cambio de algunas monedas. «Disculpe, no pretendía interrumpir», murmura Lucas con voz contenida, pero sus palabras se pierden un poco en el estruendo de un tren que llega. «No interrumpe en absoluto», responde ella, mirando la mano de la niña aferrada a la guitarra. «Me alegra que alguien se detenga a escuchar. Me llamo Isadora». El tren se detiene, las puertas se abren, y la multitud entra y sale en una sincronía casi coreografiada. Nadie repara en la emoción que comienza a formarse en el aire entre esos tres desconocidos. Isadora posa la guitarra en el suelo un instante y se agacha para hablar con la niña. «Te cantaré una canción muy especial, ¿te gustaría?». La pequeña se queda en silencio, pero no se aparta, un gesto mínimo con la cabeza indica su aprobación. Isadora retoma la guitarra y comienza a tocar acordes suaves. Su voz embellece el subterráneo con una melodía amable que contrasta con el ritmo frenético de la estación. Lucas observa cada detalle, intentando descifrar por qué la sonrisa de su hija vuelve a asomar, despacito, como si despertara de un largo letargo. A su alrededor, algunas personas también se detienen. Un anciano pasa y deja una moneda, un joven toma fotos con su teléfono. Sin embargo, para Lucas, el entorno se hace borroso, solo puede enfocarse en el rostro de su hija, que parece encontrar un rayo de luz donde antes solo había sombras. Isadora termina la canción, y en el silencio posterior, la niña aplaude débilmente, con sus mejillas sonrojadas por la timidez. Es el gesto de aprobación más grande que Lucas la ha visto hacer en años. «Eres muy valiente al cantar aquí», se atreve a comentar Lucas, evitando sonar condescendiente. No mucha gente se detiene a apreciar este tipo de arte. «Cuando la música es sincera, uno canta en cualquier lugar», responde Isadora, agradeciendo la presencia de la niña con una suave sonrisa. Lucas mira el reloj, pero algo en su interior lo frena de simplemente dar media vuelta e irse. Su hija se aferra a la guitarra de Isadora, como si no quisiera que la actuación terminara.
La calidez que emana esta mujer choca con la frialdad que él ha cultivado por años. Intenta explicarse por qué se siente así, tal vez sea la necesidad de ver a su hija progresar, tal vez sea la fuerza de la voz de Isadora, o quizás un llamado interno que lleva demasiado tiempo ignorando. «Papá, ¿podemos quedarnos un poco más?», pregunta la niña, rompiendo el silencio de su habitual retraimiento. Él duda por un instante, sorprendido al oír ese tono casi suplicante que jamás había percibido antes. Al mismo tiempo, nota el brillo de gratitud en los ojos de Isadora, que parece aliviada por ver que alguien valora su talento y no la juzga solo por su vida de trotamundos musicales. El tren vuelve a zarpar, llevando a otros pasajeros y devolviendo la estación a una calma relativa. Un nuevo tren llegará en pocos minutos, pero para estos tres personajes, el reloj parece haberse detenido. Lucas siente que debe tomar una decisión inmediata, aunque desconoce por completo cómo formularla. Busca las palabras apropiadas, temiendo que un gesto brusco espante esa nueva atmósfera que se ha generado. La niña mira a Isadora, luego a su padre, ansiosa por algo más, por un momento que perdure. «Tal vez podríamos», musitó Lucas, interrumpiendo su propia frase con un incómodo suspiro. Isadora lo miró sin comprender del todo, mientras la niña mantenía la vista clavada en la guitarra, esperando que esa atmósfera peculiar no se disipara. La gente seguía pasando, los anuncios del metro repetían horarios, pero en aquel pequeño círculo de tres, el tiempo parecía detenerse. Finalmente, Lucas carraspeó, como si necesitara reunir valor para concretar lo que estaba a punto de proponer. ¿Podríamos qué?, preguntó ella, intentando no parecer ansiosa. Sentía que algo importante estaba por suceder, aunque no adivinaba exactamente qué. Lucas se pasó la mano por el cabello, señal de que no estaba acostumbrado a ese tipo de situaciones, y ladeó la cabeza en dirección a la niña. «Mi hija no suele mostrar interés en nada desde hace mucho. Tu música la ha conmovido de una forma que no entiendo. Creo que», guardó silencio unos segundos. «Hay algo que quisiera ofrecerte, si me lo permites». Isadora se incorporó, insegura. Era extraño que un hombre tan formal se detuviera a hablar con una cantante del metro, pero la expresión de la niña le recordaba la ilusión que ella misma sentía al descubrir una nueva melodía. «Dime, ¿qué clase de oferta podría hacer alguien como tú a alguien como yo?». El murmullo de la estación pareció aumentar de volumen. A lo lejos, se anunció la llegada de otro tren, y varios pasajeros se amontonaron en el andén, creando una barrera de cuerpos entre ellos y cualquier mirada curiosa. Lucas inspiró hondo, como si decidiera que no había vuelta atrás. «Necesito a alguien que ayude a mi hija a reconectarse con el mundo. Alguien que, a través de la música y de una compañía sincera, consiga llegar donde ni los médicos ni las niñeras han podido. Te propongo venir a mi casa por 3 meses. Vivir allí, enseñarle a tocar, cantar, sentir. Tendrías un salario, muy generoso», añadió, modulando la voz, «tendrías tu propio espacio y todas las comodidades necesarias». Isadora se quedó en silencio, sorprendida. Jamás imaginó que un extraño le ofreciera alojamiento y un sueldo, y menos aún en un lugar que seguramente sería lujoso. Sabía que cualquier músico callejero soñaría con una oportunidad así, pero también notaba una tensión extraña en la mirada de aquel hombre. «No pretendo ser descortés, pero ¿por qué yo?», preguntó, buscando una lógica en la propuesta. «¿Qué te hace pensar que puedo ocupar ese rol?». Lucas bajó la vista hacia su hija. La niña, algo temerosa, apretaba una de las cuerdas sueltas de la guitarra de Isadora, como si ese gesto le diera seguridad. «Ella confía en ti sin conocerte, y eso es algo que no había visto desde», calló un instante, incapaz de mencionar a su esposa fallecida. «Sé que esto es inusual y tal vez te parezca descabellado. Pero he visto que, cuando cantaste, lograste algo que ni el mejor profesional pudo hacer, despertar en ella un atisbo de felicidad». Isadora sintió un ligero temblor en las manos. Era conmovedor pensar que alguien valorara así su talento. Pero también le asaltó la duda, ¿qué clase de vida llevaba este hombre? ¿Y por qué sonaba tan desesperado? «No sé. Yo canto en la calle para ganarme la vida.
No tengo formación académica, ni referencias, ni cartas de recomendación, balbuceó, intentando ser franca. Lucas apretó los labios, como si eso no importara. No necesito papeles. Pero hay algo que sí necesito dejar claro desde el principio. Tomó aire. Nada de involucrarnos personalmente. Sería un acuerdo laboral, tú te encargas de mi hija, yo te pago y te doy un lugar donde vivir. Pasados los 3 meses, cada quien seguirá su camino. Una sensación de frialdad recorrió el cuerpo de Isadora. Entendía el temor de Lucas a mezclar sentimientos, pero la forma rotunda de aclararlo la incomodó. Observó la estación, como si buscara respuestas en los grafitis o en los rostros de la multitud que se alejaba. ¿Era esto solo un contrato o se escondía algo más profundo? Está bien, déjame pensarlo, susurró, con la voz entrecortada. No podía negarse sin más, pero tampoco quería aceptar a ciegas. Lucas, con el corazón aún palpitando, esbozó un leve asentimiento. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo interior. Aquí tienes mi contacto. Llámame si decides que vale la pena. Estaré esperando. Isadora tomó la tarjeta con cuidado, sintiendo la tensión que emanaba de aquel padre y de la niña que se aferraba a ella con la mirada. El rumor de un nuevo tren sacudió el andén y, en medio de ese estrépito, la joven cantante guardó su guitarra, sin estar segura de cuál sería su próximo paso. Mientras la gente volvía a cruzar el camino entre ellos, comprendió que la semilla de una extraña oportunidad acababa de plantarse. Y esa misma noche, sus pensamientos irían más allá de las monedas que lograba reunir cantando. Comenzó a intuir que su decisión no solo transformaría sus días, sino también el rumbo de cada suspiro que daba. Sin embargo, ese presentimiento se quedó pequeño ante la realidad que le cayó encima en cuanto puso un pie en la amplia mansión de Lucas. La enorme fachada blanca, los ventanales impecables y las escaleras de mármol la hicieron sentir como si entrara en otro planeta. Isadora, acostumbrada a la sencillez de calles bulliciosas y cafés económicos, se estremeció al notar cómo el eco de sus pasos resonaba en aquel inmenso salón decorado con obras de arte y muebles de alto precio. Ni las pocas veces que había pisado un hotel lujoso la habían preparado para vivir bajo un techo tan ostentoso. Después de que la ama de llaves le mostrara su habitación, Isadora se encontró en el pasillo principal con la mirada inquieta de la niña, a quien vio sosteniendo un viejo peluche entre los brazos. Intentó sonreírle, pero la pequeña se escondió tímida tras una columna. Aún así, Isadora percibió una chispa de curiosidad en esos ojos oscuros que recordaban la ternura que había sentido al escucharla cantar. Estaba convencida de que, si la música había logrado abrir un pequeño atajo hasta el corazón de la niña en aquel subterráneo, quizá podría volver a hacerlo aquí, aunque las paredes fueran demasiado altas. Las horas siguientes transcurrieron como una sucesión de primeros encuentros. Al atravesar la cocina, olió especias y platos que jamás había probado. Los empleados la miraron con recelo, intentando descifrar su lugar en esa casa. Algunos la saludaron con cortesía, otros parecían juzgar su origen humilde. Fue en ese instante cuando escuchó la voz severa de Lucas. «Espero que todo sea de tu agrado», comentó él, apareciendo de pronto junto a la puerta de la despensa. Isadora se giró, sintiendo el mismo temblor interno que la invadió la primera vez que lo vio en el metro. Aún con su porte distante, había algo en la presencia de Lucas que le resultaba irresistible, una mezcla de tensión y misterio que la hacía pensar que tras esa fachada helada se escondía un volcán a punto de despertar. «Es diferente de lo que conozco», admitió, con la vista clavada en el suelo. «Si necesitas algo, pídelo», replicó Lucas, sin titubear. «Tengo un par de reuniones, pero te sugiero que te instales y conozcas a mi hija. Ella, bueno, sabe que estarás a cargo de sus clases de música. Solo ten paciencia». La palabra paciencia resonó con fuerza. Isadora comprendía que no iba a ser fácil ganarse la confianza de la niña, y mucho menos sortear las barreras emocionales que parecían encerrar a Lucas en su propio silencio. Sin embargo, el recuerdo de aquel pequeño instante en la estación, cuando la niña la miró con algo parecido a la ilusión, le dio ánimos para aceptar el reto. Durante esa primera semana, Isadora atravesó una montaña rusa de sensaciones.
Cada vez que intentaba encontrar a Lucas para consultarle algún detalle, él estaba ocupado con pilas de documentos, videollamadas con socios o viajes inesperados. En la mansión, las habitaciones se sentían tan distantes entre sí que a veces se perdía en los pasillos. Cuando al fin coincidía con él, la conversación se limitaba a intercambios breves que apenas rozaban la cordialidad. ¿Cómo va todo con mi hija?, preguntaba Lucas, sin apartar la vista de su teléfono. Hemos avanzado un poco, pero siento que necesita más tiempo conmigo. Tal vez podríamos. Sí, lo que haga falta, cortaba él, como si no quisiera profundizar en el tema. Fue en una de esas tardes, mientras practicaba unos acordes con la niña en el gran salón, cuando Isadora percibió una tensión constante flotando en el aire. La niña se mostraba receptiva a los sonidos, pero agachaba la cabeza al terminar cada nota, como si temiera romper algo frágil e irrecuperable. Isadora adivinó que esa inseguridad reflejaba la ausencia que ambas compartían, la carencia de un contacto genuino con el afecto. Por las noches, cuando ya no quedaban risas en los pasillos, la mente de Isadora se llenaba de preguntas. ¿Cómo lidiar con ese mundo opulento que la abrumaba? ¿Y por qué sentía que, pese a todo, no podía dar marcha atrás? Observaba el jardín iluminado por faroles, con sus flores exóticas y estatuas tan perfectamente dispuestas que daban la impresión de que nada allí podía ser espontáneo. Sin embargo, recordaba la sonrisa tenue de la niña al escuchar su guitarra, y se decía a sí misma que había una razón poderosa para quedarse. Quizá, en aquel ambiente de lujos, su voz fuera más valiosa que un diamante. El choque de costumbre se volvió evidente cuando, durante la cena, Isadora se percató de que cada cubierto tenía un lugar específico y que había platos cuyo nombre ni siquiera sabía pronunciar. Si intentaba tomar la iniciativa, recibía miradas discretas de la servidumbre, como si fuera una intrusa. Aún así, la curiosidad innata que la había llevado a cantar en lugares insólitos la impulsó a no rendirse. Veía cómo Lucas apenas cruzaba miradas con ella, pero había algo en sus gestos comedidos que denotaba un constante forcejeo interno. Pasaron los días y, en cada instante compartido, ambos entendieron que no podían ignorar la presencia del otro. Ni su diferencia de clases ni sus maneras opuestas de ver la vida lograban esconder el magnetismo creciente que los envolvía. En ocasiones, bastaba un rozar de manos al recibir una partitura o una breve conversación sobre la niña para encender una chispa de tensión que ninguno admitía en voz alta. Y así, en esa mansión que comenzó a transformarse en un escenario de emociones contenidas, el roce de dos realidades divergentes empezó a hacer crujir los muros de silencio que ambos habían levantado. Cada paso que daban los acercaba a una encrucijada inevitable, porque tanto la rutina de Isadora como las certezas de Lucas se tambaleaban con cada susurro, con cada acorde, con cada mirada furtiva. Y, sin que se dieran cuenta, las horas avanzaban hacia un momento en el que nada volvería a ser igual. Ese cambio empezó a revelarse en la sutil transformación de la relación entre Isadora y la niña. Durante las mañanas, cuando el resto de la casa seguía sumido en su propia rutina, ellas se refugiaban en el gran salón para ensayar piezas musicales sencillas. Al principio, Luna se mostraba tímida, como si temiera equivocarse frente a una maestra cuya calidez no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Sin embargo, la dulzura de Isadora, quien a veces la felicitaba hasta por los más mínimos progresos, construía un puente de confianza imposible de ignorar. ¿Quieres intentar de nuevo?, preguntaba Isadora, después de que Luna errara un par de notas en la guitarra. La niña la miraba con un atisbo de impaciencia contenida, pero también con la certeza de que no había juicios duros. Sí, pero, ¿podrías mostrarme cómo se hace el acorde despacio?, replicaba, acomodando sus dedos con cuidado. Era extraño ver a Luna más expresiva. El personal de servicio, que antes apenas lograba cruzar un buenos días con la pequeña, empezó a notar que su humor ya no era tan apagado. Incluso la chef de la mansión, durante el desayuno, se atrevía a comentar entre susurros: «Parece que la niña tiene más apetito, ¿será porque por fin está contenta?». Las respuestas nunca llegaban con seguridad, pero todos reconocían que algo en la casa se tornaba más luminoso. Cada tarde, Isadora invitaba a Luna a inventar historias mientras tocaban improvisaciones sencillas.
Jugaban a crear canciones sobre animales imaginarios o días de sol en la ciudad, lo que despertaba la risa en la niña. El eco de esas risitas se propagaba por los pasillos, alcanzando los oídos de Lucas en su despacho. Aunque seguía concentrado en papeleos y llamadas importantes, había momentos en los que no podía ignorar esa música mezcla de guitarra, voces y carcajadas juveniles. Al sentir la energía que llegaba desde el salón, él experimentaba una mezcla de alivio y celos inexplicables, alivio por ver a su hija más feliz de lo que había estado en años. Pero también un cosquilleo de inseguridad al descubrir que no era él quien lograba ese efecto en la pequeña. Con el paso de las semanas, la complicidad entre Isadora y Luna se reforzó aún más. La niña la buscaba no solo para ensayar, sino para compartir otros instantes cotidianos. Por ejemplo, al momento de escoger libros para leer antes de dormir, ya no solicitaba la presencia de las niñeras o la aprobación de su padre. Ahora corría a buscar a Isadora y le pedía que le contara leyendas de la ciudad, anécdotas de sus presentaciones en distintos barrios y cualquier historia que la hiciera sentir el calor de un mundo más amplio que los muros de la mansión. ¿No tienes miedo de cantar en lugares tan diferentes?, le preguntó Luna una noche, acurrucada entre cojines. Isadora la miró fijamente, sorprendida de que una pregunta tan profunda saliera de alguien tan joven. A veces. Pero cuando canto, es como si el lugar dejara de importar. Y si hay al menos una persona que me escuche, todo vale la pena. Como yo en el metro. Insistió la niña, con una sonrisa leve. Exactamente. Tú me diste más esperanza de la que imaginas. Aquella respuesta sincera provocó que Luna se apoyara en el brazo de Isadora con un gesto cariñoso, casi familiar. El lazo que se estaba tejiendo entre ellas iba más allá de una simple clase musical. Para la niña, Isadora encarnaba un calor maternal que no había sentido desde la partida de su madre, y para Isadora, la pequeña representaba un motivo real para quedarse en un lugar que, de otro modo, se sentía excesivamente ostentoso y frío. Por su parte, Lucas observaba estas dinámicas con un nudo en la garganta. Al presenciar la risa compartida en la cocina o descubrir a la niña dormida sobre el regazo de Isadora, experimentaba un sismo interno. Una parte de él se sentía aliviada y agradecida, porque la presencia de aquella mujer estaba curando algo que él no podía sanar solo. Sin embargo, otra parte se resistía. ¿Acaso no corría el riesgo de depender emocionalmente de alguien a quien apenas conocía? ¿No suponía eso exponer una vulnerabilidad que había intentado reprimir durante tanto tiempo? La intensidad de esos sentimientos lo golpeaba cada vez con más fuerza. En las noches, le costaba conciliar el sueño porque oía acordes suaves desde la habitación de su hija y se preguntaba si debiera unirse a ellas o mantenerse al margen. Una vez, se atrevió a asomarse por la puerta entreabierta y vio cómo Isadora acurrucaba a la niña, tarareando una canción de cuna llena de ternura. Ese instante le pareció tan íntimo que se sintió un intruso. Retrocedió en silencio y se recluyó de nuevo en su mundo de exigencias y estrategias empresariales. Pero no pudo evitar que la imagen de Isadora velando el sueño de Luna se le quedara grabada en la retina. Poco a poco, la casa, otrora escenario de rutinas monótonas y silencios contenidos, se convirtió en una mezcla de notas musicales y sonrisas recuperadas. Y, aunque Lucas no lo aceptara abiertamente, su corazón se inquietaba al constatar que la autoridad que él ejercía, bajo la máscara de protector y jefe de familia, comenzaba a perder fuerza ante la complicidad que emergía entre esas dos almas. Estaba claro que esa nueva cercanía lo conmovía y amenazaba a partes iguales, y lo que ocurriría a continuación tal vez rompería aún más las reglas no escritas de aquel contrato. La tensión crecía con cada día que pasaba, a pesar de los esfuerzos de ambos por mantener la calma y fingir que todo seguía un orden preestablecido. Sin embargo, esa delicada fachada se quebró por completo cuando Isadora recibió una invitación para participar en un festival musical organizado en un barrio histórico de la ciudad. Para muchos, ese evento no era más que una pequeña celebración comunitaria con canciones y bailes tradicionales. Pero para ella significaba la oportunidad de expresar su pasión frente a un público distinto y dar un paso más allá de la rutina que había vivido últimamente. Aunque se sentía nerviosa, decidió compartir la novedad con Lucas,
consciente de que la niña también quería escucharla cantar en un escenario real. La tarde del festival llegó con un cielo despejado y un clima perfecto. Isadora se presentó ataviada con un vestido sencillo, acompañada por el palpitar de su propia incertidumbre. Luna la animó con una sonrisa esperanzada, mientras Lucas, algo serio, observaba todo desde un extremo del auditorio improvisado. Las luces eran modestas pero llenaban la atmósfera de calidez, y el murmullo de los asistentes creaba un ambiente cercano. Cuando llamaron a Isadora al escenario, ella respiró profundo, tomó su guitarra y comenzó a cantar una canción llena de acordes suaves que acariciaban el corazón de quienes la escuchaban. La magia del momento pareció atrapar a todos, incluyéndola a ella misma. Nunca había interpretado esa melodía con tanto sentimiento. Su voz vibraba con emoción genuina, y el público respondió con aplausos sinceros. Al finalizar, miró hacia el lugar donde estaba Lucas y se sorprendió al notar que sus ojos brillaban como si algo en su interior se hubiera desarmado. Parecía un hombre que por fin se permitía sentir. El aplauso general la envolvió, dándole la energía para salir del escenario con una alegría que no recordaba haber experimentado antes. «Cantaste, increíble», fue lo único que atinó a decir Lucas cuando se acercó. «Gracias», respondió ella, intentando recuperar la respiración. «No sabía si vendrías». Él la miró de manera intensa, en silencio. La música de los otros participantes resonaba a lo lejos, pero en ese instante el mundo se redujo a la mirada de los dos. Empezaron a caminar por uno de los pasillos traseros, rodeados de puestos con comida típica y artesanías locales. Luna se quedó charlando con una mujer que vendía pasteles, permitiéndoles un breve instante a solas. «No podía perdérmelo», admitió Lucas, con un tono de voz que reflejaba la tensión acumulada. «Verte ahí, en el escenario, fue como verte volar». Isadora sintió que se le aceleraba el corazón. No estaba acostumbrada a que él se expresara con tanta sinceridad. Antes de poder responder, un relámpago de emoción se encendió en los ojos de Lucas. Fue un impulso, la tomó por la cintura y la besó con urgencia. Aquello la dejó atónita, pero no opuso resistencia. Llevaban demasiado tiempo reprimiendo una atracción imposible de encajar en normas o contratos. Sus labios se unieron con una mezcla de rabia contenida, deseo, alivio y algo que no terminaban de comprender. Durante esos segundos, el murmullo de la gente se volvió un eco lejano, casi inexistente. Ella rodeó su cuello con los brazos y se dejó llevar por el latido acelerado de su pecho. Sintió el temblor de las manos de Lucas sobre su espalda, y comprendió que, por un breve lapso, los dos eran solo personas que necesitaban ese contacto con la misma intensidad. Fue un momento ardiente, tan poderoso como imprevisible. Sin embargo, la realidad los golpeó de inmediato. Lucas se separó con la respiración entrecortada y la mirada desencajada, como si se arrepintiera de haber cedido a un impulso que llevaba meses latente. El silencio se volvió asfixiante. Isadora percibió el cambio drástico en su gesto, ya no había ternura, sino un miedo que se extendía como una sombra sobre la calidez de lo que acababa de ocurrir. «No debía hacer esto», murmuró él, apartando la vista. «Fue un error, lo siento». Isadora sintió un nudo en la garganta. Un torbellino de emociones la invadió, furia, tristeza, vulnerabilidad. Había deseado ese momento, pero también le dolía ver cómo Lucas lo rechazaba tan rápido. «No me pidas perdón», susurró ella, intentando sonar firme. «Fuiste tú quien dejó claro desde el principio que no quería lazos personales». Él apretó los puños. Parecía debatirse consigo mismo, incapaz de enfrentar lo que aquel beso significaba. De pronto, Luna apareció, llamándolos con curiosidad. Isadora sintió que la niña no tenía por qué presenciar esa tensión, así que se forzó a sonreír antes de volver su mirada a Lucas. «Creo que es mejor que me vaya por mi cuenta. No quiero causarte más problemas». Lucas quiso replicar, pero no encontró las palabras adecuadas. Su silencio se hizo doloroso, y ella entendió que esa noche nada volvería a ser como antes. Sin despedirse de la manera acostumbrada, Isadora recogió sus cosas y se marchó del festival, dejando atrás el ruido de aplausos y los farolitos que iluminaban la calle.
Mientras caminaba, la llama de la ira y de la decepción la mantenía firme, pero también sentía como una parte de su corazón se rompía al recordar la intensidad de aquel beso. Casi al mismo tiempo, Lucas regresó al automóvil con la niña. Al encender el motor, vio el lugar donde Isadora había cantado unos minutos atrás, ahora vacío. No quiso mirar a Luna, temiendo encontrarse con preguntas que no sabría responder. Durante el trayecto de vuelta, la ciudad desfilaba ante sus ojos sin que él pudiera fijarse en nada. Aquella noche se transformó en un abismo que separó los anhelos de ambos. Lo que había sido un breve sueño de cercanía, se convertía en una punzada de culpa que lo atormentaría aún más. A partir de ese instante, las paredes que antes contenían sus secretos parecían derrumbarse, y lo que fuera un festival lleno de música dejó tras de sí un eco de ruptura. Isadora siguió su camino sin saber si volvería a ese lugar que ya no sentía como un hogar, mientras Lucas, sumido en un torbellino de emociones, entendía que la brecha entre ellos se hacía cada vez más profunda. Sin embargo, la historia no se detuvo allí, porque el impacto de ese beso desencadenaría decisiones que sacudirían los cimientos de todo lo construido. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El eco de la música se desvaneció esa misma noche, igual que la esperanza de que las cosas volvieran a su cauce normal. Tras el beso precipitado y la reacción de arrepentimiento inmediato de Lucas, Isadora decidió marcharse de la mansión sin detenerse a recoger más que sus pocas pertenencias. Apenas intercambió palabras con los empleados, un gesto de cabeza y un susurro de despedida bastaron para dejar claro que no pensaba volver. En su interior, la mezcla de dolor y orgullo la impulsó a cerrar esa etapa antes de que se convirtiera en una herida más profunda. Cuando Luna despertó y supo que Isadora había partido, su actitud se tornó fría, casi distante. Esa conexión tan valiosa que habían forjado se disolvió en un silencio impenetrable. Las clases de música se interrumpieron de un día para otro, y la niña ya no buscó leer cuentos ni practicar acordes con nadie. Evitaba salir de su cuarto, rehuía a las niñeras y apenas comía lo suficiente como para no alarmar a los médicos. Ante cada intento de acercamiento, sea de la ama de llaves o de su padre, la respuesta era el silencio o una mirada ausente. Lucas, por su parte, intentó sumergirse de nuevo en sus asuntos empresariales. Sus reuniones con socios y llamadas internacionales se multiplicaron, en apariencia, para hacer que todo siguiera funcionando con precisión. Pero pronto se dio cuenta de que nada, ni las acciones de su compañía ni las inversiones en nuevos proyectos, lograba distraerlo del vacío que sentía. Las noches se hacían eternas, y el recuerdo de Isadora en aquel festival lo golpeaba con una fuerza que le impedía concentrarse. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, escuchó pasos tímidos en el pasillo. Era Luna, que apareció en el umbral de la puerta con el rostro desencajado. «Papá», dijo, en voz baja, «¿por qué se fue?». Lucas dejó la carpeta a un lado y se levantó, intentando no mostrar la culpa que le oprimía el pecho. «Las cosas se complicaron», respondió, consciente de lo insuficiente que sonaba esa explicación. La niña parpadeó, y por un instante pareció buscar consuelo en los ojos de su padre. Pero, con un suspiro tembloroso, dio media vuelta y regresó a su habitación, cerrando la puerta con un golpe suave que para Lucas resonó como un portazo demoledor. Sintió la urgencia de hacer algo, lo que fuera, para revertir ese sufrimiento en la mirada de su hija, pero estaba paralizado por sus propios temores. La sensación de impotencia que lo embargaba era nueva y absolutamente desconcertante. Con el paso de los días, la mansión se fue llenando de una atmósfera tensa. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de Isadora, pero todos percibían el efecto de su ausencia. Las paredes parecían haberse vuelto más grises, los pasillos más fríos y los salones más vacíos. Las melodías que ella compartía con la niña eran ahora un recuerdo lejano, y el mutismo de Luna se había convertido en un escudo infranqueable. «Señor Lucas, las cifras de la última inversión muestran un alza prometedora», intentó comentar uno de sus socios por teléfono. «Me da igual», contestó él, sin ánimos de ocultar su falta de interés. «Haga lo que crea conveniente».
Aquella respuesta sorprendió a su interlocutor, acostumbrado al Lucas calculador y brillante de siempre. Nadie comprendía por qué lo notaban tan ausente, y él no ofrecía explicaciones. Al colgar, se quedó contemplando el ventanal que daba al inmenso jardín, donde antiguamente se oían risas y canciones en las tardes. Ahora solo reinaba el silencio, un silencio que lo desbordaba. Las noches siguientes se volvieron una cadena de horas insomnes, pobladas de pensamientos sobre el festival, el beso y las palabras duras que habían marcado la ruptura. Cada escena volvía a su cabeza con una nitidez casi dolorosa, y cada intento de hallar una justificación solo abría más su herida. Llegó a escribir varios mensajes en su celular, dirigidos a Isadora, pero jamás se atrevió a enviarlos. Borraba cada palabra antes de pulsar enviar, bloqueado por el miedo a no ser perdonado. Entretanto, Luna continuaba sin querer hablar ni de música ni de nada que no fuese estrictamente necesario. Con el tiempo, esa tensión empezó a reflejarse también en la salud de la niña, que se mostraba frágil, sin ganas de jugar o de salir a pasear. El pediatra recomendó un cambio de ambiente o alguna terapia, pero Lucas, alejado de toda claridad emocional, apenas pudo sentir sin comprometerse a nada concreto. Así, los días transcurrieron en una nube gris, donde cada rincón de la casa parecía murmurar el nombre de Isadora, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo. Lucas pasó la semana siguiente sumido en un estado de introspección que no recordaba haber vivido nunca. Ya no encontraba sentido en revisar informes corporativos ni en asistir a eventos donde la ostentación era la norma. Las reuniones con inversores quedaban pospuestas una y otra vez, y los socios empezaron a notar su ausencia. Pero a él ya no le importaba, había comprendido que ningún éxito empresarial llenaría el vacío que lo atormentaba. En el fondo, solo tenía un objetivo: encontrar a la mujer que, sin proponérselo, le había devuelto la esperanza y el calor que creía extintos en su vida. Una mañana, después de asegurarse de que Luna quedara en buenas manos, Lucas se puso ropa sencilla, salió de la mansión sin escoltas y se internó en la ciudad como un ciudadano más. Sin trajes elegantes ni autos de lujo, caminó por avenidas llenas de vendedores ambulantes, cafés modestos y puestos de artesanías. De vez en cuando, se detenía a escuchar a los músicos callejeros, con la esperanza de reconocer la voz de Isadora entre acordes y melodías. Sus pasos lo llevaron a lugares donde jamás había estado, mercados populares donde la gente regateaba el precio de las verduras, plazas bulliciosas donde niños jugaban al fútbol, y esquinas en las que el tango se mezclaba con ritmos folclóricos. «Disculpe, ¿ha visto a una cantante llamada Isadora?», preguntaba a un señor que tocaba el acordeón en una esquina. El hombre negó con la cabeza, alzando los hombros. «Lo siento, amigo, por aquí pasan muchos artistas, pero no conozco a nadie con ese nombre». La frustración de Lucas crecía, pero no se rendía. Recordaba aquellos rasgos dulces y esa voz inconfundible que había sido capaz de tocar el corazón de su hija. Esa misma voz que, por un instante, también devolvió la vida a sus días grises. Mientras andaba, le llamaba la atención el contraste de la ciudad, fachadas antiguas conviviendo con edificios modernos, y un ir y venir de personas que no se percataban de la angustia reflejada en sus ojos. Una tarde, exhausto, se sentó en un banco de la Plaza Miserere, observando cómo los transeúntes iban deprisa a sus trabajos. Esa imagen le recordó la rutina que él mismo había llevado durante años, siempre corriendo tras el éxito financiero sin darse tiempo para nada más. Fue en una plaza más apartada, casi olvidada por el turismo, donde al fin se topó con ella. Un puñado de personas se había reunido frente a una fuente antigua y algo deteriorada. En el centro, Isadora cantaba acompañada de una pequeña radio que emitía una pista instrumental. Su voz, aunque mantenía el mismo timbre cargado de sentimiento, parecía teñida de melancolía. Lucas se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta, incapaz de moverse durante varios segundos. Sintió el peso de todas las decisiones equivocadas que lo habían llevado a perderla, y la punzada de saber que la felicidad que ella transmitía a los demás estaba ahora lejos de sus manos. Isadora terminó su interpretación ante aplausos discretos, y Lucas dio un paso adelante. El ruido ambiente de coches y pasos amortiguó la reacción que brotaba en su pecho.
En ese preciso instante, entendió que estaba dispuesto a sacrificar la comodidad de su antigua vida para recuperar lo que había crecido en su interior desde que la conoció. No tenía idea de cómo se lo diría o si ella lo escucharía, pero sí sabía que nada volvería a ser igual si no lo intentaba. Con la voz temblorosa, pronunció su nombre en un susurro inaudible, mientras Isadora recogía con cuidado las pocas monedas que la gente había dejado en su estuche. La mirada de Lucas se llenó de determinación, porque no pensaba permitir que el miedo lo detuviera una vez más. Dio otro paso y se preparó para enfrentar la única verdad que lo impulsaba a seguir adelante. Isadora guardaba su guitarra en silencio, como si quisiera terminar rápido la presentación en esa plaza olvidada. Se notaba extenuada, con el rostro marcado por un cansancio que no era solo físico. Precisamente entonces, la voz de Lucas la alcanzó. «Isadora», susurró él, abriéndose paso entre la gente dispersa. «Por favor, necesito hablar contigo». Ella alzó la mirada, y su expresión se endureció al reconocerlo. Durante unos segundos pareció debatirse entre huir o quedarse, pero optó por quedarse donde estaba, con la guitarra colgando de su hombro y la dignidad intacta a pesar de la sorpresa. Lucas se aproximó, y por un instante dudó en pronunciar las palabras que había ensayado mentalmente durante tantas noches de insomnio. Finalmente, se inclinó hasta quedar de rodillas ante ella, sin importarle las miradas curiosas de los transeúntes. «Perdóname», murmuró con voz quebrada. «Sé que he hecho todo mal. Te alejé de mí, te traté como si fueras un objeto que podía descartar cuando me diera miedo sentir. Pero, me equivoqué, y no imaginas cuánto lo lamento». Isadora apretó los labios. Ya no era la misma chica que creyó en la promesa de una vida diferente. La decepción seguía viva en su interior, y sus manos temblaban de rabia e incertidumbre. Ella apartó la mirada, negando con la cabeza. «¿Crees que con esto basta?». Su voz salió más hiriente de lo que pretendía. «Tú decidiste romper lo poco que había nacido. ¿Por qué piensas que puedes recuperarlo con un par de palabras?». Lucas la escuchó, aceptando cada reproche como un golpe merecido. La gente continuaba con su rutina alrededor, sin prestarles demasiada atención, salvo por algún curioso que se detenía un instante. Él alzó la mirada, y sus ojos reflejaron un dolor sincero. «No espero que me creas enseguida, pero quiero demostrarte que estoy dispuesto a dejar todo atrás. No quiero vivir como antes, nada de eso tenía sentido sin ti y sin la alegría que llevaste a mi hogar. Estoy listo para renunciar a mis acuerdos, a mi estilo de vida, a lo que sea, si eso significa que puedas creer en mí». Isadora sintió que cada parte de su ser dudaba. Recordó la frialdad con la que él la había tratado al principio, los temores que la hicieron marcharse. Se llevó la mano al pecho, luchando contra la ternura que amenazaba con asomarse. ¿Qué garantías había de que, tras un arrebato de desesperación, él no volviera a su mundo lleno de normas y muros emocionales? «Ya no soy la que conociste», respondió, con un temblor en la voz. «Aquella persona que cantó para tu hija con la esperanza de un futuro mejor, desapareció. No sé si puedo perdonar de un día para otro. Ni siquiera sé si alguna vez lograré hacerlo». Lucas bajó la cabeza. Sentía las miradas de unos pocos testigos que se percataban de la escena, pero no le importaba ser humillado. Lo único que deseaba era una segunda oportunidad. Sin embargo, entendía que no bastaba con sus ruegos. Ya no cabía solo lamentarse, debía actuar para demostrar que su intención era firme y que no se trataba de un impulso vacío. «No te pediré que regreses ahora mismo», admitió con voz apagada. «Pero prométeme, al menos, que me dejarás mostrarte cómo puedo cambiar. Haré lo que sea. Iré a donde haga falta». Isadora dio un paso atrás, abrumada por la intensidad de ese instante. Recordaba el desencanto que la había consumido tras marcharse y cómo cada día se repetía que no debía caer otra vez. Sin embargo, ver a Lucas dispuesto a renunciar a todo y, sobre todo, aceptar su culpa sin más explicaciones, encendió una pequeña chispa de incertidumbre en su interior. «No es tan sencillo», sentenció, intentando mantenerse firme. «Tendrás que demostrarlo con algo más que palabras». Lucas asintió, levantándose del suelo con lentitud,
sintiendo el peso del juicio en cada respiración. Aunque estaba lejos de recibir el perdón, la simple posibilidad de no ser rechazado de inmediato le dio fuerzas para no rendirse. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero no pensaba retroceder. Observó a Isadora mientras ella se alejaba, y en su mente ya ideaba la forma de cumplir aquello que tanto le había costado pronunciar. Sin embargo, el reloj de sus vidas no se detuvo, y el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Lucas había prometido acciones, no solo disculpas vacías. Por eso, en cuestión de días, su estrategia dio un giro radical, buscó un espacio en una emisora de radio popular, famoso por su audiencia masiva y por la costumbre de abrir micrófonos a figuras influyentes. El anuncio de que el magnate Santoro hablaría sin filtros generó revuelo inmediato. ¿Habría descubierto un nuevo proyecto millonario? ¿Se trataría de una maniobra para limpiar su imagen? Nadie se imaginaba que, en realidad, pretendía exponer su propia vulnerabilidad. La cabina de radio se llenó de tensión en el momento en que Lucas se sentó frente al micrófono, con el corazón latiendo a toda velocidad. Los locutores le dieron la bienvenida con entusiasmo, ávidos de escuchar cualquier primicia. Sin embargo, él se aclaró la garganta y tomó la palabra con una voz que, para sorpresa de todos, no sonaba segura, sino quebradiza. Buenos días. He venido a compartir una decisión que redefinirá mi vida y la de muchos que dependen de mí. Hasta hoy, encabezaba una negociación para expandir mi empresa a nivel internacional. Un acuerdo enorme, de esos que atraen todos los reflectores. Pero he entendido que hay momentos en los que uno debe priorizar la verdad interior sobre las ganancias externas. La gente que seguía la transmisión en vivo, desde taxistas en sus recorridos matutinos hasta oficinistas y estudiantes, quedó atónita. Incluso el locutor principal alzó las cejas, sin saber cómo responder a la declaración que estaba a punto de oír. Por eso, renuncio formalmente a ese contrato. La voz de Lucas tembló ligeramente. Prefiero ser un hombre completo, con la conciencia tranquila, antes que un millonario vacío. He perdido oportunidades irreemplazables por mantener mi imperio a flote. Y no pienso seguir pagando ese precio. Las redes sociales estallaron casi de inmediato. El nombre de Lucas Santoro se volvió tendencia, y los analistas financieros empezaron a especular sobre los impactos de su decisión en la bolsa. En la propia cabina, los locutores intercambiaron miradas incrédulas. Este hombre, considerado una figura casi mítica en el mundo de los negocios, estaba poniendo fin a un trato colosal, y lo hacía en directo, sin tapujos. Señor Santoro, ¿hay algo más que desee agregar? Se atrevió a preguntar la periodista, con la voz temblorosa. Sí. El magnate tragó saliva. Quizá no lo entiendan, pero esto no se trata de dinero. Hay alguien que, con su música y su honestidad, me mostró lo que de verdad importa. Si logra escucharme, quiero que sepa que no me rendiré hasta demostrar que el hombre que fui no tiene por qué ser el que soy ahora. Con esas palabras, Lucas se despidió, dejando a la audiencia y a los conductores sin aliento. Las llamadas comenzaron a llegar de inmediato, ejecutivos furiosos, accionistas sorprendidos, medios de comunicación sedientos de titulares. Sin embargo, él ya no pensaba en revertir nada. La determinación que lo impulsó a renunciar se mantenía firme, alimentada por el deseo de recuperar a Isadora. Todo lo demás, el impacto económico, las pérdidas, las críticas, se volvía irrelevante ante la perspectiva de un cambio auténtico. Pese a las reacciones que inundaban las redes y la prensa, Lucas tenía claro su siguiente paso. Había abierto la puerta a una decisión valiente, pero aún quedaba un trecho largo para demostrar que sus sentimientos no eran una farsa. Y, en esa carrera contra la desconfianza y el tiempo, un nuevo gesto crucial se vislumbraba en el horizonte. Al regresar a casa tras aquella transmisión en vivo, Lucas encontró a Luna sentada en la sala, sosteniendo un viejo osito de peluche que solía acompañarla a todas partes. Sus ojos infantiles, curiosos y asombrados, reflejaban preguntas que ella no sabía expresar con claridad. Había oído la noticia en la radio mientras desayunaba con la niñera. Su padre, el magnate siempre ausente, había renunciado públicamente a un acuerdo gigantesco.
Sin embargo, lo que de verdad llamó su atención fueron las palabras de Lucas cuando mencionó a alguien especial que lo había cambiado. «Papá, ¿lo hiciste por ella?», preguntó la niña, con un atisbo de emoción contenida. Lucas asintió, incapaz de ocultar la conmoción que aún le latía en el pecho. Se sentó junto a Luna, deseando explicarle lo que sentía, pero sin saber cómo empezar. La pequeña, con la intuición que a veces solo poseen los niños, tomó la iniciativa. «Quiero verla. Quiero que vuelva», susurró, abrazando el peluche con fuerza. Aunque la reacción de la niña era la que él había soñado, Lucas sintió un nudo en la garganta. No sabía si Isadora querría siquiera hablarle otra vez, pero entendía que no podía negar la necesidad de su hija. Había llegado el momento de intentar algo más que discursos o declaraciones. El sacrificio económico ya estaba hecho, faltaba el paso crucial que demostrara la sinceridad de su intención. Unos días después, haciendo uso de un contacto que aún retenía en su vida previa, Lucas consiguió averiguar dónde podía encontrar a Isadora. Escogió un atardecer de cielo anaranjado para llevar a Luna consigo, pues se dio cuenta de que, de algún modo, ambas se necesitaban. Llegaron a una pequeña sala cultural en un barrio tradicional, donde un cartel modesto anunciaba una presentación de músicos locales. Entre los nombres, reconocieron el de Isadora. La niña, aferrada a la mano de su padre, miró la puerta con un temblor de expectativa. Dentro, la sala improvisada tenía sillas plegables y un escenario sencillo hecho de tablas. Una luz tenue iluminaba a los artistas que actuaban ante un público reducido. Cuando Isadora apareció, vestida con una falda colorida y la guitarra al hombro, todos guardaron silencio para escuchar. Su voz, tan cálida como siempre, resonó con una suavidad que conmovió a los presentes. Lucas, escondido entre la gente, notó cómo la niña tensaba los músculos, como si un latido insistente la empujara a correr hacia ella. Al terminar la canción, Luna soltó la mano de su padre y subió de inmediato al escenario. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. Isadora se quedó inmóvil, con la guitarra a medio bajar, al reconocer a la pequeña. El tiempo pareció detenerse, ninguna de las dos hablaba, pero en sus ojos se leía la historia que habían compartido. Entonces, la niña extendió los brazos y se abrazaron, sin importar la audiencia, sin importar los murmullos a su alrededor. El reencuentro fue emotivo hasta las lágrimas. Isadora cerró los ojos un instante, reviviendo los recuerdos de tardes con melodías, risas y confianza mutua. Sintió el calor del cariño genuino que había surgido entre ellas. Luna, por su parte, experimentó el alivio de recuperar la sensación de seguridad y ternura que tanto extrañaba. Mientras las aplaudían con discreción, la guitarra quedó olvidada a un costado, como si la música más importante fuera ese abrazo sincero. Lucas se aproximó, con el corazón encogido, sin saber si lo dejarían acercarse. Isadora levantó la mirada, todavía con lágrimas en las mejillas. No articuló palabra, pero dio un paso hacia él. La niña se intercaló entre los dos, tomándolos de las manos. En ese instante, Isadora percibió la ausencia de arrogancia en los ojos de Lucas, parecía un hombre que había comprendido algo profundo sobre la vida y el amor. «Gracias por venir», susurró Isadora, con la voz cargada de emoción. «Gracias por recibirnos», contestó Lucas, sintiendo que cada segundo a su lado era un regalo frágil. Durante unos breves instantes, se formó un lazo renovado entre los tres. Una promesa silenciosa se instaló en el ambiente, reconstruir lo que el miedo había destrozado. Isadora todavía cargaba con las dudas de haber sido rechazada antes, pero al sentir el calor de la niña contra su pecho y la mirada arrepentida de Lucas, comenzó a albergar la posibilidad de que, quizá, el camino no estuviera tan cerrado como pensaba. Sin embargo, aquel fue solo el primer paso hacia un futuro impredecible, en el que aún quedaba mucho por sanar. Con el paso de los días, Isadora recuperó una sensación de paz relativa al seguir sus labores en la escuela pública del barrio. Dedicaba sus mañanas a enseñar guitarra y canto a un grupo de niños que, a falta de recursos económicos, encontraban en la música un refugio para expresarse. La pequeña sala donde daba clases tenía las paredes descascaradas y las sillas desvencijadas, pero sobraba la ilusión de compartir acordes y voces alegres.
Una tarde, mientras practicaba escalas con sus estudiantes, un murmullo se extendió por el pasillo. De pronto, la puerta se abrió de forma tímida y surgió Luna con un cuaderno en la mano. Al ver a Isadora, la niña sonrió con un brillo sincero. Tras ella, apareció Lucas, observando en silencio la escena. No traía ramos de flores ni regalos ostentosos, sino un fajo de partituras cuidadosamente dobladas. Los niños se quedaron quietos, mirándolo con curiosidad, pues no lo reconocían como la figura adinerada que alguna vez fue noticia. Para Isadora, su llegada representaba un pulso inconfundible que agitó su interior, la esperanza de que aquello que habían iniciado pudiera florecer de verdad. «Bola», murmuró Lucas, sin atreverse a pisar del todo la clase. Isadora se acercó con cautela. Recordaba la intensidad de su último encuentro, cuando la música logró juntar sus corazones por un instante. Sin embargo, también guardaba temores de que todo fuera efímero. Luna, en cambio, se adelantó con confianza, sosteniendo el cuaderno contra su pecho. «Hemos trabajado en algo especial», dijo la niña, casi en un susurro. «¿Podemos mostrártelo?». Isadora sintió que su curiosidad la impulsaba a asentir. Los alumnos se miraron entre sí, felices por la interrupción, pues intuían que algo emocionante estaba a punto de suceder. Lucas se acercó hasta un pupitre, abrió la carpeta de partituras y extrajo una hoja escrita a mano. Había tachones y renglones con notas alteradas, como si hubieran construido la canción con devoción y paciencia. «La llamamos nuestra nueva canción», explicó Lucas, intentando mantener la compostura. «Luna y yo la compusimos juntos. No sé mucho de teoría musical, pero hice lo mejor que pude». Isadora tomó la partitura y se dio cuenta de que el tema era sencillo, con acordes delicados y una letra cargada de sentimientos que parecían brotar del corazón de una familia intentando renacer. Se sentó en una de las sillas, acomodó la guitarra en su regazo y empezó a tocar los primeros acordes. Luna, de pie a su lado, la siguió con una voz temblorosa pero valiente. Lucas, un tanto inseguro, marcó el ritmo dando suaves golpecitos sobre la mesa. Los niños que asistían a la clase se unieron con palmas, contagiados por la emoción del momento. La música se expandió por la sala, rozando las grietas de la pared, el polvo de las ventanas y la ternura que todos llevaban dentro. No había lujos, ni cámaras, ni cláusulas que siguieran atando a Isadora a esa casa señorial de antaño. Ahora compartían un espacio más honesto, donde las diferencias de origen pasaban a un segundo plano. Cada nota era un lazo invisible que los unía, confirmando que las heridas podían empezar a cicatrizar a través de la esperanza. Cuando la última cuerda dejó de vibrar, el silencio se cargó de emoción contenida. Los niños aplaudieron con entusiasmo, y Luna se abrazó a Isadora con los ojos empañados. Lucas, sin pronunciar palabra, colocó una mano con suavidad en el hombro de la cantante, transmitiendo un gracias mudo que ella comprendió al instante. Ninguno estaba seguro de cómo actuar a partir de ese instante, pero todos coincidían en la certeza de que algo real había sucedido allí. «No te prometo que todo será fácil», susurró Lucas, con un hilo de voz. «Solo puedo decirte que quiero estar aquí, intentarlo contigo, con Luna, con la música que nos unió». Isadora guardó la partitura en un rincón de su mente como un tesoro, sabiendo que ningún acuerdo formal tenía la fuerza que irradiaba ese instante de verdad compartida. Todavía quedaban dudas, inseguridades y pasos por dar, pero aquel improvisado acto musical marcó un nuevo comienzo. Y, aunque nadie lo dijera en voz alta, ambos entendieron que el rumbo de sus vidas se vería transformado de un modo que nadie hubiera podido predecir. Poco tiempo después de aquel encuentro emotivo en la escuela pública, un cambio tangible empezó a hacerse evidente. Lucas vendió su mansión y se mudó, junto a Luna, a una vivienda más modesta en un barrio tranquilo, no muy lejos del lugar donde Isadora daba clases. La casa, de fachada simple y con un pequeño jardín, pronto se llenó de acordes, diálogos sinceros y el eco de risas que antes eran imposibles de imaginar. Isadora aceptó la invitación de vivir con ellos tras días de dudas y reflexiones. Recordaba lo doloroso que había sido sentirse usada por cláusulas y contratos fríos, pero la honestidad que encontró en cada gesto de Lucas al haber renunciado a la opulencia. Le confirmó que esta vez ya no había máscaras ni condiciones.
Luna recibió a Isadora con un abrazo que dijo más que 1000 palabras, sellando un pacto silencioso. Habían encontrado un hogar formado por lazos genuinos. ¿Estás segura de que no te incomoda un lugar tan pequeño?, preguntó Lucas, mostrando la sala, la cocina y un patio interior donde planeaba instalar una hamaca. Estar juntos es lo único que me importa, respondió ella, contemplando con ternura el modesto espacio. Ya no necesito lujos, sino momentos reales. La vida cotidiana se volvió un vaivén de actividades compartidas. En las mañanas, Isadora y Luna caminaban a la escuela donde la niña retomaba sus clases, y después de dejarla, la joven recorría unas cuadras para continuar con sus ensayos en la sala cultural del barrio. Mientras tanto, Lucas trabajaba en un proyecto nuevo, una pequeña empresa de turismo local enfocado en experiencias culturales, donde colaboraba con artistas y emprendedores que necesitaban un impulso. Había descubierto que su habilidad para los negocios podía tener un lado humano y solidario, y aquello le llenaba el corazón mucho más que cualquier antigua inversión millonaria. Por la tarde, solían reunirse en el patio para tomar mate o té, riendo de anécdotas que antes habrían pasado desapercibidas. A veces, Isadora improvisaba una melodía, y Luna la acompañaba con las palmas, intentando crear un ritmo gracioso. Lucas observaba a las dos con el orgullo de quien al fin comprende que el amor auténtico no se adquiere con dinero, sino con entrega incondicional. «Papá, ¿puedo cantarle esa canción que compusimos?», preguntó Luna una de esas tardes, mientras el sol bañaba el patio con una luz dorada. «Claro que sí», contestó Lucas, acomodándose en una silla plegable. Isadora tomó la guitarra y, al escuchar los primeros acordes, sus ojos se humedecieron. Reconocía esa melodía, nuestra nueva canción, escrita con trazos temblorosos pero sinceros. Cada nota le recordaba los pasos que habían dado para llegar hasta ahí, un sitio libre de imposiciones y temores. Luna comenzó a cantar con suavidad, y Lucas acompañó el ritmo dando golpes suaves en la mesa, a falta de un tambor o percusión formal. Nadie se fijaba en si sonaban desafinados o si faltaba técnica. El verdadero valor de ese instante residía en la armonía que ahora compartían, algo impensable en los días en que cada uno luchaba con sus propias barreras. Cuando la canción terminó, el silencio fue cómplice de sonrisas plenas. Isadora se acercó a Lucas y Luna, enlazando sus manos. Sintió el calor de dos almas que la habían hecho parte de una historia distinta, no perfecta, pero honesta. Esa era la clave, la perfección había perdido su importancia desde que comprendieron que la esencia de amar reside en aceptar las imperfecciones y construir un futuro paso a paso. «Siento que aquí empieza algo nuevo», susurró Isadora, con la voz algo entrecortada. «Sí, y no tengo miedo», respondió Lucas, mirándola con ternura. «Aprendí que el amor no se fundamenta en la seguridad de un acuerdo, sino en la voluntad de estar juntos, pese a todo». Así, la casa sencilla se convirtió en el escenario de un renacer. No hubo aplausos multitudinarios ni promesas escritas en papeles costosos, sino un compromiso silencioso, tejido con la calidez de las sonrisas y la solidez de una complicidad genuina. Luna, llenando el ambiente con su inocencia, Isadora, cantando con libertad, y Lucas, descubriendo que la verdadera riqueza se encontraba en cada abrazo compartido. Ese fue el auténtico principio de una historia sin cláusulas ni máscaras, donde el amor, al fin, había venido para quedarse. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.